Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos nuevamente. Hoy tengo el gusto de estar en el taller, una de las más importantes agencias de publicidad en el país. Estoy con uno de sus fundadores, con quien vamos a hablar acerca de cómo la publicidad ha evolucionado, de cómo se ha reinventado y de cómo hoy hay un reto en las empresas de cómo llegar al consumidor. Y para eso tengo acá y les presento a Manuel Madrid. Hola Manuel, ¿cómo estás? Hola Alexis, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias, todo bien. Qué alegre estar acá con vos nuevamente y poder platicar un poco y hacer esta entrevista. Gracias por el tiempo y la oportunidad. Gracias a ustedes por estar aquí y un placer que podamos conversar un poco en este día. Gracias Manuel. Quiero comenzar desde el principio, ¿verdad? Y preguntarte cómo te enrolaste en el mundo de la publicidad y cómo fue que arrancó hace 21 años, que están cumpliendo precisamente este año 21 años con la agencia. ¿Cómo fue ese inicio? Bueno, pues podría decirte que me considero un emprendedor de toda la vida. Siempre he decidido hacer cosas nuevas, me gusta hacer cosas nuevas, y en un momento dado, como uno de mis hobbies, tenía un café hace allá mucho tiempo y que probablemente... ¿No estaban de moda todavía los coffee shop en ese entonces? Sí, se llamaba Café di Culti, ¿sí? Y ahí conocí a mis socios. Fue ese momento en donde creamos una sinergia entre lo que ellos venían haciendo y lo que yo estaba haciendo en ese momento, como ese emprendimiento y ese momento de salir a hacer cosas nuevas, ¿verdad? ¿Qué se resolvía antes ¿qué resolvía antes una agencia de publicidad? ¿Cuál era el problema que resolvía? Cuando hablamos de un nuevo negocio, encontrar cómo resolver un problema es la clave, sigue siendo la clave de un negocio exitoso. ¿Qué problema resolvía antes y cuál resuelve ahora una agencia? Mira, yo creo que si nos vamos a ese momento en donde nace el taller y a cómo nos conocimos y cómo arrancamos a que el taller fuera a ser lo que es hoy, es cablemente ese entendimiento del consumidor, o sea, qué es lo que nosotros en algún momento dado como marcas queremos transmitirle a los consumidores o cómo estamos entendiendo a esos consumidores, más allá de que el resultado sea un mensaje, es el entendimiento. Y mucha gente cuando habla del taller lo imagina de ciertas formas, pero me voy a ir a cómo se escribe el taller, ¿verdad? Y el taller no se escribe con doble L, sino con E-I-E-R, ¿sí? Y es la forma en cómo hablamos los Sí, guatemaltecos. No decimos pollito, no decimos amarillo. Y así es como nace cabalmente esa esencia, de entender en el contexto en el que de una u otra forma estamos actuando y a quienes son a quienes que de una u otra forma queremos impactar dentro de su tema. Entonces, cuando me preguntas cómo lo resuelve o qué resuelve y qué está resolviendo, es eso. O sea, lo que necesitamos entender es qué es ese producto que de una u otra forma nuestros clientes están pretendiendo impulsar o solucionar ese problema hacia los consumidores y entender esos insights que hay dentro del proceso para al final del día terminen en una campaña de publicidad como antes lo veíamos, y hoy a todos esos canales o touch points donde los consumidores se encuentran, ¿verdad? Es decir, que la esencia no ha cambiado, pero probablemente ha cambiado el modelo de negocio o la forma en que se hace la publicidad. ¿Qué marcarías de cómo lo hacían antes y cómo lo están haciendo ahora? Mira, yo creo que el corazón es y será la creatividad, ¿sí? Creo que hoy, ante los retos de la automatización, ante los retos de un mundo mucho más digital y de una otra forma en el que estamos viviendo, te diría que algo que no puede ser reemplazado es la creatividad. Y ese es el corazón, eso es lo que no va a cambiar. Y creo que es en donde como personas
podemos seguirle dando valor a nuestro trabajo. La creatividad es el core y la esencia de lo que hacemos. ¿Qué ha cambiado? Definitivamente antes hacías avisos en medios mucho más específicos y hoy el consumidor ha crecido, ha evolucionado, es más exigente, es quien decide. Tiene información también, claro, tiene mucho más información, decide en si me quiere ver o no me quiere ver, o de una u otra forma cuando vemos a un niño con un iPad, lo que está al final del día es mostrando dónde están esos puntos, oportunidades de interés, ¿verdad? Sí, pues que para esta nueva generación alfa ya sus marcas preferidas son YouTube, Minecraft y estas totalmente empresas digitales, ¿verdad? Tecnológicas. Manuel, ¿cómo fue conseguir ustedes han hecho campañas icónicas y han tenido las marcas más importantes, no solo nacionales, sino también regionales y globales? ¿Cómo fue conseguir un primer cliente? ¿Cómo es conseguir un cliente de este tamaño? Pues yo creo que es a través del trabajo. Algo que es importante es que nos tenemos que rodear de personas que siempre nos sumen, nos aporten y nos eleven dentro de este proceso. Y así es como de una u otra forma también los roles dentro de la agencia son relevantes. En este caso nosotros trabajamos muy de la mano con Víctor Pardo, que es mi socio y que es el vicepresidente creativo y que se encarga mucho de esa esencia del producto. Mi rol es más hacia la construcción del negocio y el relacionamiento con los clientes. Y llegando a tu pregunta, el tema de cómo conseguir ese cliente, hay que tener una claridad de qué es lo que estás ofreciendo al cliente con un producto que de una u otra forma sea relevante para ese cliente. Regresando a ese punto anterior que te mencionaba, la creatividad juega un rol importante, pero sobre todo también el servicio que le brindas a ellos. Y a través de levantar ese interés, como lo haría un producto, es como de una otra forma, en algún momento dado, levantábamos el interés de los clientes a que su producto fuera relevante, ¿verdad? Que se comunicara con ese consumidor, que lo estuviera entendiendo. Sí, tener clara la propuesta de valor y qué vas a entregar. Manuel, quisiera hablar un poco de esta etapa en la que se dio una transformación digital, en la que hubo un antes y un después, que el año 2020 nos sorprendió a todos con una pandemia. Probablemente se ha dicho mucho de esto, pero leí recientemente una encuesta que es muy reciente, de Microsoft, donde decía que el 93% de las empresas, de las pymes, estaban diciendo que decían que la pandemia aceleró su transformación digital. O sea, muchos ni siquiera lo estaban pensando. ¿Cómo fue esto para una agencia de publicidad y para las marcas también? ¿Cómo lo manejaron? ¿Qué principales aprendizajes tenés de esto? Mira, yo creo que el reto de toda empresa es estar en una constante evolución. ¿Sí? Cumplimos 21 años de estar en el mercado y 21 años para una agencia estar con la vigencia que gracias a Dios tenemos es un reto, ¿verdad? Porque los ciclos de vida en muchos de los negocios pues pueden durar cierto tiempo. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con tu pregunta? Es que nosotros dentro de nuestro pensamiento de negocio hemos estado en una constante evolución, en un constante innovar y en no pensar que los éxitos del pasado van a ser los éxitos del futuro. Entonces, cuando llegó la pandemia, la verdad es que ya veníamos trabajando en un modelo que nos permitiera operar de una forma mucho más ágil, ¿sí? Entonces, cuando nos tocó ese fin de semana decir nos vamos todos a las casas, estábamos listos. Estábamos listos para operar. No sabíamos cuánto iba a durar y nos hizo ser más resilientes, generar sobre todas las cosas, y lo comentábamos antes de la entrevista,
valorar sobre todo a la persona. Y creo que esa es la clave, cuando entendés a la persona, valoras a la persona y está como uno de los puntos más importantes dentro de la ecuación, creo que tenés la oportunidad de seguir manteniéndote en el entorno. Y eso no lo hablo solo por nosotros, sino lo hablo por las otras empresas que tuvieron que salir adelante durante que de hecho esto es el centro de la campaña de 21 años que ustedes están teniendo en este momento, enfocados en la persona. Hablaste antes de la creatividad, o te estás hablando de el centro son las personas. ¿Cómo llegas a esa conclusión y cómo ser espontáneos en esto y ser sinceros en querer exaltar a las personas como el centro de un negocio? Mira, no es algo que solo es un tema de campaña, es un tema que hay un trabajo profundo de reconocer, de identificar. Estamos en una industria, y ayer lo comentábamos con alguien, en donde creemos que nuestra industria es la más complicada de todas, pero cuando te vas y pasas por diferentes industrias, sí, te encontrás que cada una tiene sus retos. Tiene sus retos, pero sobre todo logras la excelencia a través de esa construcción, de ese reconocimiento hacia la persona. Y veamos diferentes ejemplos a lo largo de la historia, ¿verdad? Ves un Disney, ves todo el negocio de hospitality, está centrado en la persona. Lo reconocemos muchas veces cuando vamos a México y decís, wow, qué servicio, pero cuando los extranjeros vienen a Guatemala, reconocen esa calidad de personas que tenemos los guatemaltecos. Entonces, es un proceso de saber, de construir y no simplemente de decir, ¿verdad? Sí, cuando hablamos de industria y mencionaste la industria y hablaste de lo duro que puede ser esta industria, ¿verdad? Y hablando de la industria específicamente de publicidad que conocemos muy bien, ¿qué dirías que es lo más difícil? ¿Cuáles son esos puntos críticos de esta industria? ¿En dónde has encontrado que está el mayor reto, la mayor dificultad a superar en una industria como esta? El talento, sí, regresando otra vez a las personas, y la valorización del trabajo que hacemos, sí. Diría que es uno de los retos más importantes a los cuales nos hemos enfrentado, el que el cliente valore que detrás de un requerimiento hay una persona detrás que está dedicando su tiempo. Y es lo más difícil con lo cual hoy nos encontramos, en donde las personas hoy están siendo valoradas por un número y no por lo que aportan dentro del tema. Entonces ha habido mucho trabajo con los clientes de decir, las personas que están trabajando para ti también tienen vida, también necesitan, pero sobre todo están siendo profesionales en entrega. Eso te diría que tal vez son... Sí, que es una industria en la que también se habla mucho de lo desgastante que es, de las horas que hay que trabajar y que siempre hay cosas pendientes, ¿verdad? Total. Sí. Siguiendo la línea de la industria, ¿cuál es el panorama hoy de la industria de la publicidad? ¿Cómo lo ves vos desde tu perspectiva? ¿Y crees, hemos visto agencias cerrar, hemos visto que la publicidad, los presupuestos siempre están ajustados? ¿Crees que es una industria en decadencia? Mira, yo no considero que sea una industria en decadencia. Creo que es una industria en donde tenemos el reto de estarnos reinventando como lo que hacemos con nuestros clientes. Lo vemos en nuestros clientes se reinventan para mantenerse constantes. Y los tenemos enfrente, entonces tenemos que agarrar esos ejemplos y hacer lo mismo nosotros mismos. Cuando te decía antes que la creatividad es el centro de donde se genera el valor, si lo ves desde esa perspectiva, nosotros tenemos mucho que aportarle al país, a las personas, pero sobre todo a nuestros clientes. Entonces cuando tomas eso, decís, ok, la creatividad te permite atender esta situación hoy. Entonces, tal vez el modelo de lo que se entendía como publicidad, sí podrías decir que pudiera quedar desactualizado si no entiendes la realidad, pero eso no significa
que la televisión va a desaparecer, que la radio van a desaparecer. Simple y sencillamente estamos hablando de cómo conectamos en esos momentos con nuestros consumidores, entendiendo esas dinámicas. Pero no creo, bajo ningún punto de vista, que esto va a desaparecer. Si no, pues ejemplo de esto es a lo que le estamos apostando hoy en este concepto nuevo en donde decidimos que íbamos a llevar nuestras oficinas, ¿no? Cuando hablas de reinventarse, cuando hablas de esa transformación que debe pasar de un modelo de negocios, porque en muchas industrias está pasando también, que hay cosas que están quedando obsoletas o están en decadencia o están quedando ya en el pasado y que hay que evolucionar hacia eso. ¿Cómo se hace eso? O sea, porque se habla mucho, ok, hay que adaptarse, hay que transformarse, hay que evolucionar, pero ¿cómo se logra? O sea, todo es dinero, es la mentalidad que tienen las empresas. ¿Cómo se logra? Yo te diría que es una mezcla de cosas, ¿verdad? Como dicen, el dinero no te da la felicidad. Tampoco la reinvención. Tampoco la reinvención. Creo que tiene que haber primero una conciencia, ¿verdad? De que necesitamos estar en constante evolución, ¿sí? Una vez tenés eso claro, identificar si los recursos son internos para poder lograrlo o buscar la asesoría de alguien o un acompañamiento desde un mentorship hasta una consultoría, si es que eso será lo que se requiera. Pero es una mezcla de, como te decía, tener la conciencia, generar la inquietud y saber que necesitas estar en constante reinvención. Decías, no va a desaparecer la radio, no va a desaparecer la televisión. Yo he escuchado decir hoy, ¿quién mira televisión? Y yo le digo al interior y va a ser ¿quién mira televisión? O ¿quién escucha radio? O sea, el tráfico en nuestras ciudades obliga a que mucha gente siga escuchando radio. También los medios se han estado adaptando, los medios impresos a medios digitales. El impreso sigue teniendo un segmento de mercado. No sé si esta nueva generación alfa va a verlos de otra forma, pero creería que sí. Ahora van a seguir los libros, pero en esa línea de pensar en que hay cosas que no van a desaparecer, ¿qué dirías vos acerca de los negocios que sí tienen un peligro o que están más en este peligro de que cosas nuevas están pasando? A ver, yo creo que viene de la mano de lo que de una u otra forma preguntabas antes. Creo que el peligro está en pensar que la forma como venimos operando va a ser la misma del futuro. Y no depende solo de nosotros, del negocio en el que estemos, sino que de todo nuestro entorno. Venimos, yo no creo que saliendo de la pandemia, saliendo de la forma en cómo esa pandemia nos afectó, y nos acostumbramos o reacostumbramos a nuevas formas, ¿sí? Entonces, yo no creo que la comida vaya a desaparecer, la forma en cómo se entregaba esa comida va a desaparecer. Porque hoy hay carne que no es carne, hay leche que no es leche. Total, entonces la forma en donde vos definís hacer ciertas cosas son las que están cambiando en función del contexto en el cual estamos viviendo. Ahora, que las líneas de producción como antes las veíamos van a seguir existiendo de la misma forma, probablemente no, pero ahí está el reto. Ahora, la necesidad no está desapareciendo y ahí creo que es el punto importante, ¿verdad? En dónde está la necesidad del ser humano y cómo le estoy proveyendo yo esos recursos para que esas necesidades se suplan, ¿verdad? Y lo hemos visto en todo este proceso de transformación digital o en todo este proceso de transformación de pensamiento. O sea, Uber no vino a diseñar taxis, Airbnb no vino a levantar hoteles,
encontró dos puntos importantes y es cuál es el human need, cuál es la necesidad del ser humano y conectó los puntos. Entonces podríamos decir que la industria no desapareció, la industria del hospedaje no desapareció, se transformó. Y ese creo que es el elemento en donde tenemos que trabajar, encontrar esas necesidades humanas que siguen siendo parte importante. ¿Y el futuro, entonces, cómo lo describirías hoy de los medios y de la industria publicitaria? ¿Cómo, si te vas al año 2025 en adelante y regresaras, cómo describirías el futuro? Yo te diría que si me atreviera a decir cómo es ese futuro, pues me podría volver billonario, no, ya lo sé, pero no lo voy a decir. Yo creo que con humildad te podría decir que el futuro está en nuestras manos, es poder escribirlo, Alexis. Sí. Teniendo el entendimiento de hacia dónde vamos y cuál debería de ser nuestro rol para ser mejores personas, impactando nuestros entornos y nuestros países. Okay. Mira, ¿qué quisieras hoy transmitirle a esta entrevista? Esperemos que la pueda ver tanto la industria de la publicidad que te pueda estar siguiendo, como también empresarios, emprendedores. ¿Qué les quisieras decir acerca de cómo llegar al consumidor de forma correcta? ¿Cómo hoy ves vos que es la forma de llegar al consumidor? Una empresa que está poniendo su negocio y quiere llegar a un segmento específico, una marca que quiere llegar, o una agencia o un publicista, hoy hay muchas agencias digitales naciendo y multiplicándose por todos lados. ¿Cuál sería tu secreto? Danos aquí pues danos la clave. Si te doy el secreto, me tendrías que matar, como dirían, o te tendría que matar. Tendrías que quitar las cámaras. Sí, yo creo que no es un tema de secreto, Alexis. El reto que todos tenemos es saber con quién nos rodeamos, en primer lugar, y en segundo lugar, saber que solos no lo podemos lograr, ¿sí? Desde esa perspectiva es encontrar esos elementos que son necesarios para lograr ese éxito. Cuando vemos a un emprendedor que está generando un nuevo producto, muchas veces lo construye desde su conocimiento del producto. Y cuando sale al mercado se topa con que el mercado no lo aceptó. Ahí es en donde se juntan las especialidades o se juntan los entendimientos, donde de una u otra forma tenemos que encontrar a ese partner adecuado para lograr esas cosas. Entonces, a una marca que de una u otra forma está buscando seguir siendo relevante o empezar a ser relevante, es encontrar a su socio ideal para poder lograr ese entendimiento. Creo que hay un mercado para todos. En eso que decías, hoy están saliendo nuevas agencias digitales. Yo creo que el reto más importante es cómo somos más profesionales, ¿sí? Y no ver solo la oportunidad de negocio para hacer dinero. Cuando ves el dinero primero antes de lo que podés entregarle a tu cliente, la ecuación es la incorrecta. Pero cuando de una otra forma, en conjunto, estás resolviendo esa necesidad que tiene, el éxito del negocio debería de venir. No te podría decir que siempre va a venir porque no sería mentira decirte que no he fracasado en otras cosas que he emprendido, pero creo que ese es el reto, que seamos profesionales en todo lo que hacemos, que no creamos que nuestro cliente es tonto, es muy listo y lo que está esperando de nosotros es ese acompañamiento. Ok, gracias Manuel por los consejos y por la apertura. Yo estaba pensando en la trayectoria de 21 años y cómo es llegar a tener una empresa de 21 años sólida que se ha reinventado y que ha crecido, y sobre todo de los aprendizajes que te deja esto. Si nos pudieras decir cuál crees que ha sido ese trabajo que te ha generado un gran impacto y que crees que ha sido algo que te enorgullece recordar y que has hecho bien. Mira, yo te diría que es las personas que han estado a nuestro alrededor y que han creído en nosotros, ¿sí? Esto no es el trabajo de Manuel Madrid
por ser yo el presidente y CEO, no solo del taller, sino que del grupo, sino que es por la confianza que han tenido mis socios, por la confianza que han tenido la gente que trabaja con nosotros, la confianza que nuestros clientes han depositado y hemos sabido responder a esa confianza. Entonces el secreto es las personas nuevamente, ¿verdad? O sea, estar rodeado de las personas, saber que solo no podés, ¿verdad? Hay anécdotas y miles de anécdotas en donde muchas veces nos pasa que nos roban a las personas pensando que esa persona es la que va a hacer la diferencia, y no, es el equipo. O sea, la construcción de las cosas se logran en equipo. Okay. Para cerrar, recientemente lanzaron la campaña de una marca icónica en Guatemala que causó revuelo. Esto estaba planeado, tengo la duda de preguntarte si esto fue planeado. Imagino que muchos he oído cientos de conversaciones alrededor de esta campaña de publicidad. En algún momento fue el tema de todos los días, ¿verdad? Pero ¿cómo lo vieron ustedes y cómo fue este trabajo? Pues tu pregunta es muy relevante e interesante también. Pues estamos hablando del rebranding de Banco Industrial, la nueva imagen de Banco Industrial. Fue un proceso y un trabajo de 2 años, ¿sí? En donde nosotros tenemos ya la bendición de estar trabajando durante un buen tiempo con ellos, y la confianza que se ha generado es relevante. Pero no solo a nivel de confianza, sino a nivel de los resultados que se logran en cada una de las iniciativas que hemos logrado. Entonces, cuando me toca, porque la verdad te diría, me tocó llegar a plantearlo en un momento de transición dentro del banco, pues me corría el riesgo de que fuera aprobado o no fuera aprobado. Sin embargo, al decir necesitamos hacer esto y necesitamos tener una unidad de marca, pues en este caso el gerente general del banco me dijo vamos, y vamos con todo. Y tuve la oportunidad de que en ese momento también estaba entrando un nuevo equipo, o reforzándose el equipo de marketing. No es que fuera nuevo todo, sino que se reforzaron muchas áreas en el tema de marketing. Entonces, ¿qué nos permitió? Primero, tener todo el respaldo desde la cabeza para hacer este proceso. Lo segundo es que subimos al barco a una de las empresas que son parte del grupo al cual representamos, como lo es Interbrand, ¿verdad? Quienes saben del recorrido de Interbrand, es la empresa que se dedica a hacer estos temas, que rankea el valor de las marcas a lo largo del tiempo. Entonces lo subimos también en el barco, y fue un proceso de 2 años, fue un proceso de investigar cuál era la percepción que se tenía, la herencia. Sí, el logo no salió... el logo no salió de Shutterstock, te puedo asegurar que no salió de Shutterstock. En las discusiones, obviamente, que vivimos hoy, primero una polarización de pensamientos, la otra es que somos expertos en todas las áreas, ¿verdad? Y hoy opinamos de política, mañana religión, y también muchos... ¿Por qué crees que reventaron así las redes sociales y tanta gente empezó a estar en desacuerdo con el cambio? Yo creo que no fue creo que hay 2 cosas importantes que pasaron. El banco tiene 53 años y nunca había tenido un cambio tan drástico en su imagen. Y somos personas, o sea, somos personas de costumbres, que por lo general, y regresando a lo que venías hablando, le tenemos miedo al cambio, ¿sí? Siempre buscamos minimizar una pérdida en lugar de maximizar una ganancia. Entonces, cuando estamos acostumbrados a tantas cosas, nos cuesta cambiar. Entonces, hubo parte de eso, ¿verdad? De esa herencia es lo que yo conozco. Y en el mundo en el que vivimos hoy, pues también salieron todos los haters a querer generar una confrontación. ¿También crees que enemigos de la agencia? Todo. Yo creo que es una mezcla de todo.
pero lo teníamos claro, sabíamos que eso iba a pasar. No sabíamos en qué dimensión, pero sabíamos que eso iba a pasar. ¿Y fue bueno o fue malo? ¿Cómo lo mediste? Excelente. Sí. O sea, ¿cuál es el objetivo de un tema de rebranding, Alexis? Sí. Que más gente lo conozca. Llegar a todo el mundo. Sí. Entonces, 3 días trending topic, por todos lados. O sea, toda la gente se enteró, más allá de que estuvo afuera, toda la gente se enteró que hubo cambio del banco. Entonces, los resultados fueron muy positivos. ¿Y el presupuesto de publicidad se disminuyó o mantuvieron lo que habían planeado? Mira, siempre fue un tema en el cual, o sea, si ves el contexto de lo que implica un rebranding para una marca como lo es Banco Industrial, es un reto complicado, ¿verdad? Entonces, para responder en el tema del presupuesto, el presupuesto es algo que siempre se cuidó para que fuera muy eficiente con todo lo que eso conlleva, ¿verdad? Sí, pues. Y al final, ¿cuáles son tus conclusiones de algo como esto? O sea, sabías que iba a pasar, pero lo provocaron un poco más. O sea, yo entiendo que las cosas virales también, las propias marcas pueden empezar a colaborar para que crezcan. ¿Eso pasó o no? ¿O no, fue orgánico completamente? Fue orgánico totalmente. De hecho, en algunas de las entrevistas que tuvimos, la gente dijo, ¿y por qué no hicieron un prelanzamiento, una campaña de expectativa? Porque también medimos que generar una expectativa iba a generar una ansiedad de la persona en que pensara que si el banco se estaba vendiendo, que si habían cambiado de dueños o diferentes situaciones, que sobre todo lo que buscamos. Estaba todo pensado. Bueno. Un 95% tal vez, o un 98%. Siempre hay cosas que no tenés contempladas. Bueno, Manuel, muchas gracias por tu tiempo, por estas palabras y consejos que nos has dado hoy. Espero poder volver a coincidir pronto con vos. Las puertas están abiertas para ustedes. Gracias, Manuel. Muchas gracias a todos.